Hola, hola. Hoy vamos a hablar de inversiones y cómo distribuir ese capital. Me han preguntado muchísimo sobre el tema de la distribución del capital para invertir y me encanta ese tema. Entonces, cualquier inversión tiene riesgos. Y justamente cuando hablamos de inversión, lo que queremos es minimizar el riesgo. Gestionar el riesgo es uno de los mayores retos de cualquier inversionista. Por eso es que una de las preguntas que se hace un inversionista cuando ya tiene un capital ahorrado para invertir es: ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que estoy corriendo en ese negocio? Entonces, bueno, si bien es cierto, en las inversiones no garantizadas corremos un riesgo, lo primero y a lo que yo recomiendo que ustedes puedan destinar un primer mínimo 10%, y por favor vayan tomando nota, que esto es súper importante, tomar nota un poquito de la distribución en cuanto a porcentajes para gestionar ese capital, es más o menos dividirlos por porcentajes. Entonces, si voy a hacer inversiones con un capital adicional, después que ya yo tengo lo garantizado cubierto, ¿ok? Hablamos que teníamos un portafolio bien robusto y que teníamos lo garantizado cubierto, y eso lo vimos ya hace aproximadamente 15 días. Hicimos un live en donde tocamos todo lo que era un portafolio garantizado. Entonces, de ahí en adelante brincamos a las no garantizadas. ¿Por qué? Porque hoy en día, con este tema de las redes sociales y la democratización de las inversiones, sobre todo las inversiones en bolsa, en cripto, y pare usted de contar de tantas inversiones no garantizadas, hay muchísima desinformación, hay muchísima incertidumbre sobre este tema. Y la pregunta que más me hacen es: Yasmín, tengo un dinero ahorrado adicional, ¿en qué lo invierto? Y lo primero que les pregunto a las personas es: ¿ya tienes lo garantizado cubierto? ¿Ya eso está listo? ¿Ya tienes el banco tuyo, tu propio banco, lo tienes ya encaminado, lo estás formando? El banco, las personas que me conocen y que han estado conmigo en privado saben que cuando yo les hablo de banco, de tu propio banco, y les pongo nombres con su propio banco, les digo Marías Bank, les pongo Paola's Bank, les pongo Nelly's Bank, les pongo La Negra Bank, les pongo sus propios nombres, Jasmine Bank, y ellas se ríen y dicen: ajá, pero ¿cómo es eso? Ese banco es el llamado fondo de reserva. A mí me gusta ponerle nombre de banco porque entonces llama a la abundancia y llama a la prosperidad, y no ponerle fondo de emergencia porque si me pasa una emergencia y se me rompieron los cauchos, tengo que sacarte de ahí, no sé qué. Entonces llama como a lo negativo. No. A mí me gusta que lo armen, pero que lo armen desde la abundancia, que lo armen desde la felicidad, que lo armen desde la prosperidad. Entonces, ese banco lo vamos a comenzar a hacer con, recuerdan que hablamos del estilo de vida, entonces ese banco lo vamos a comenzar a hacer con los meses que para ustedes sea prudente y que para ti sientas mayor seguridad, ¿sí?
Entonces, como eso es un banco y los bancos trabajan con el dinero seguro, pues entonces yo necesito tener ese banco bien blindado, bien asegurado, ¿ok? Entonces, si ya yo manejo cuánto es mi estilo de vida, yo a eso le voy a multiplicar los meses por los cuales yo creo que estoy cubriendo en seguridad la cantidad de tiempo si por algún motivo yo tuviera que dejar de producir, dejar de trabajar, etcétera, o pasa algo. Eso se utiliza y ese banco se utiliza para pedirle prestado y que ese banco tenga la posibilidad de prestarme a mí misma sin interés. Para eso se hace ese fondo, para eso se hace ese banco. Entonces, si yo tengo un dinero ahorrado y es un dinero adicional que me llegó, ese dinero yo lo tengo que comenzar a distribuir. Y lo primero es hacer mi banco, mi propio banco. Entonces, si ya yo tengo un apartado y lo comencé a hacer con 3 meses, pero mi meta es llevarlo a 6 o llevarlo a 9 o llevarlo a 12 meses de mis gastos o de mi estilo de vida. No me gusta llamarlo gasto porque el estilo de vida es completo y en el estilo de vida están muchas cosas implícitas. Hacer nuestro estilo de vida y crear nuestro estilo de vida y crear nuestra vida como la soñamos y como nosotras la queremos, es un trabajo que requiere sentarme a yo imaginar y soñar cómo lo voy a hacer, ¿sí? Eso tiene un costo, eso hay que ponerle un número. Entonces, bueno, ese número lo vamos a multiplicar por la cantidad de meses que nosotras nos sintamos seguras para resguardar en ese banco, ¿ok? Entonces, ya resguardé y ya hice el Jasmine Bank y ahí está. Yo lo hice de 3 o de 6 o de 9 meses o de un año, como yo quiera, ¿sí? Depende del tipo de persona o de personalidad que yo tenga a nivel de seguridad, de sentirme yo segura con mi dinero, ¿sí? Ok. Ojo, esto es completo si estamos en familia. Vamos a hablar ahorita quizás de una sola persona, pero si estamos en pareja, hay que hacerlo familiar. Entonces, ¿qué es lo primero y a qué le vamos a destinar el primer 10% de ese dinero adicional después de que yo ya hice mi banco? ¿Qué es lo primero que yo voy a destinar? Y a ese 10% le voy a dar un primer punto importante y es a la educación. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a emprender en un negocio, porque cuando yo voy a invertir en bienes raíces, por ejemplo, porque cuando yo voy a invertir en criptomonedas, por ejemplo, porque cuando yo voy a invertir en bolsa, otro ejemplo, cuando yo voy a hacer cualquier otro negocio o emprendimiento, yo primero me tengo que educar, yo primero tengo que saber en dónde me voy a meter y de qué trata ese negocio que voy a hacer, ¿sí? Para eso yo necesito invertir al menos el 10% de mi capital en todo lo que tiene que ver con educación. Entonces, escuchamos constantemente cuando nos dicen, invierte en ti. La mejor inversión que puedes hacer es en ti. ¿A qué se refiere eso? La mejor educación o la mejor inversión que puedes hacer es en ti. Se refiere a invertir en tu educación. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos y no conocemos en dónde vamos a meter nuestro dinero, lo más seguro que va a haber y que va a pasar y que esta servidora que ustedes tienen aquí ya le ha pasado, obviamente, por eso se los digo con mucha propiedad, es que vamos a perder dinero.
no importa que tengamos experiencia en otros tipos de negocios, si no conocemos el negocio donde nos estamos metiendo y si no invertimos en mentoría, si no invertimos en coaching, si no invertimos en educación, lo que va a pasar es que vamos a perder el dinero. Entonces, ese primer 10%, educación, y vayan anotando por ahí. Ahora, si vamos a invertir en bolsa, por ejemplo, vamos a iniciar un negocio y yo voy a llevar un porcentaje de mi capital y lo voy a llevar a bolsa. Yasmín, ¿cuánto puedo llevar a bolsa? Yo, en esta distribución que te estoy presentando hoy, cada caso es distinto, ojo, estoy presentando una genérica para que más o menos tenga la idea, pero cada caso es absolutamente diferente porque, bueno, cada caso tiene una gestión de capital distinta, cada familia es distinta, cada persona es distinta, etcétera. Pero esto es más o menos como una idea a grosso modo para que puedas más o menos como tener una gestión de tu capital a la hora de llevarlo a inversiones. Entonces, bueno, vamos a suponer que ya tú tienes un negocio activo y ese negocio activo tú le puedes invertir el 40% de tu capital. Entonces, saca la cuenta a ver si con 40% de tu capital tú puedes comenzar a hacer un negocio, un emprendimiento que muy pronto se va a convertir en empresa gracias a que tú te vas a ir educando constantemente para hacerlo crecer. Entonces, si vamos a distribuir ese capital, podemos comenzar con 40% para ese negocio activo y le doy bastante porcentaje a un negocio activo porque del negocio activo es que yo voy a poder extraer cuando comience a dar la rentabilidad, los dividendos, las ganancias, etcétera, es de donde yo voy a poder extraer mucho más capital para llevarlo a otros vehículos de inversión, ¿sí? Entonces, si vamos a llevar parte de ese capital y parte de esa distribución que estamos haciendo, esa gestión que estamos haciendo del capital, lo vamos a llevar a bolsa de valores, por ejemplo, yo sugiero que de ese 100%, una vez que ya yo haya invertido en educación, porque si yo no sé cómo voy a comprar acciones en la bolsa, yo tengo que invertir en un programa, en una mentoría para que me puedan enseñar cómo comprar y vender acciones y cuál es la metodología que se adapte a mi personalidad, que se adapte a lo que yo estoy buscando con respecto a inversiones en bolsa. Por ejemplo, yo tengo que pagar un programa que me enseñe. Entonces tengo que darle un apartado a esa educación. Entonces, para bolsa yo sugiero que no se vaya más de un 30%. Pagué mi mentoría, hice mi curso, tengo mi capital, $5,000 por ejemplo, y yo agarro de ahí, pago el programa y me voy y digo, ok, yo voy a comenzar este portafolio con 5, 10, 15, 20, hasta un 30%. Y lo dejo allí. Y voy dándole a ese portafolio un incremento en la medida que mi negocio activo va generando dividendos y yo lo voy llevando a ese portafolio que estoy haciendo. Si, por ejemplo, a mí me gusta el tema de las criptomonedas, por ejemplo, pues entonces lo mismo, del fondo que tengo del 10% que yo aparté para educación, de allí yo tengo que sacar y decir, ok, aquí está este dinero para invertirlo en este programa porque yo voy a aprender a comprar criptomonedas y yo voy a aprender a hacer un portafolio diversificado o un portafolio como ustedes quieran en criptos nada más. Entonces, a criptomonedas
no le voy a dar más de un 10%. Vamos a darle un 5, un 7, un 8. ¿Por qué? Porque son vehículos y son instrumentos financieros supremamente volátiles. Entonces, como se puede ganar mucho dinero, pues también se puede perder mucho dinero. Entonces, ahí quizás como el riesgo es más alto, el riesgo intrínseco es un poco más alto, más elevado, pues entonces yo le doy quizás un 5 o 10% máximo, pero primero me educo. Entonces ya yo tengo 10% allá que es para educarme, porque en la medida que yo elevo mi conocimiento, pues en esa medida se va a incrementar muchísimo más la posibilidad de yo conseguir dinero, ¿sí? Ok, entonces seguimos. Vamos a suponer que queremos comenzar el tema de los bienes raíces. Yo voy a comenzar a educarme un poco cómo comprar bienes raíces para inversión, cuánto necesito, tengo un capital y no sé si de repente voy a comprar un apartamento para ponerlo a rentar por Airbnb, no sé qué voy a hacer con ese capital. Bueno, pero si esa es mi visión y comenzar a invertir en bienes raíces, yo tengo que entender de qué forma puedo comenzar a invertir en bienes raíces. Entonces, bueno, voy a masterclasses, voy a seminarios que tengan que ver con bienes raíces, invierto en programas de personas expertas en enseñarte a invertir en bienes raíces y de allí, de ese mismo fondo, el 10%, siempre voy a llevar a la parte del 10% para educación, siempre voy a llevar una partida que me ayude a cada vez incrementar mi conocimiento. Entonces, bueno, los fondos de bienes raíces, por ejemplo, puedo llevarle un 10% y eso está bien. O sea, no más de un 10%, yo voy haciendo y voy haciendo ese apartado, esa inversión, ese portafolio que me va a permitir después decir, ok, listo, perfecto, ya, para bienes raíces tengo al menos el down payment de la primera propiedad para rentar, para comenzar en el tema de las inversiones en bienes raíces, ¿okay? Aquí yo no estoy hablando de que sea bienes raíces para vivir, para casa propia, no, esto es para inversión. Y en este caso va a sumar 30, 40, 50, educación son 60 y el mayor porcentaje, la mayor ponderación se la vamos a dar a los negocios activos. Invierte mucho, mucho, mucho en educarte en cómo hacer crecer tu negocio activo. Ahí yo le estoy dando en este ejercicio que estamos haciendo de distribución de ahorro para inversiones. En este ejercicio yo le estoy brindando a ese punto específicamente un 40%. Fíjense que le estoy dando bastante a los negocios activos porque de allí, como les comentaba antes, va a salir el dinero que va a otros vehículos financieros, que va a educación, que va a otras inversiones que quizás sean un poco más volátiles, pero el negocio activo, el negocio, tu emprendimiento, tu empresa, lo que quieres en este momento emprender para crecer tu capital, desde tu pasión, desde tu visión, desde tu misión y desde lo que quieres llevar, es lo que más dinero tú deberías llevarle a multiplicar ese dinero, ese capital. Nos llevamos hoy que para los negocios activos podemos destinar de ese fondo, ya tenemos el banco, nuestro banco listo. Vamos a destinar de ese fondo 40% para comenzar nuestro negocio activo. Y si queremos comenzar otras inversiones no garantizadas para distribuir nuestro portafolio y darle una diversificación, que ustedes sientan que hay un equilibrio, que hay un balance, lo primero que tenemos que hacer es invertir en educación para cada uno de los rubros que vayamos a comenzar a emprender o a invertir. Si yo voy a comenzar a hacer
criptomonedas, por ejemplo, yo tengo que apartar destinar una partida para educarme en cómo hacerlo. Yo no soy como tan amiga de los negocios multinivel, pero los negocios multinivel pueden ser una buena forma de comenzar un apalancamiento y comenzar un emprendimiento. Entonces, pueden revisar los negocios multinivel a ver cuál de estos negocios se adapta a su personalidad, cuál de estos productos de los negocios multinivel se adapta a tu personalidad, y puedes comenzar también a revisar si el sistema educativo de ese negocio multinivel que vas a utilizar como una palanca para después entonces brincar, porque a lo mejor tienes poco capital y quieres iniciar en este mundo del multinivel para apalancarte y armar una red. Entonces puedes comenzar a revisar cuál de estos productos se adapta a tu personalidad y a ver de qué forma estas compañías tienen planes de compensación que se adapten al esfuerzo y al tiempo que vas a invertir para ellos. Entonces no me queda más que despedirme. Aquí yo hice mi mapa mental de inversiones y de distribución de esas inversiones, y más adelante entonces vamos a hacer otros live de finanzas para nosotras, en donde vamos a ir de cada una, y en este caso podemos hacer de bolsa de valores, podemos hacer una distribución de un portafolio que sea para ustedes a largo plazo o a mediano plazo, dependiendo de las preguntas que tengan sobre este tipo de portafolios no garantizados, pero que sabemos que hay formas de hacerlo lo más conservador posible, porque al final lo que queremos es minimizar el riesgo y gestionar lo mejor posible nuestro capital. Me despido y nos vemos en un próximo live, en una próxima entrega de Finanzas para Nosotras. Te mando un beso y gracias por conectarte, por estar allí. Te mando un abrazo virtual gigante. Bye, bye. Chao.